así queda por separado. Acá lo que tenemos ahora son circuitos secuenciales sincrónicos análisis. Primero, ¿qué es un circuito secuencial sincrónico? El mejor ejemplo es un semáforo. Si vos te pones en la esquina y mirás el semáforo es un circuito electrónico que va cambiando de luces de manera de ordenar el tránsito, pero siempre hace la misma secuencia. Eso es lo que se conoce como una máquina de estados. Siempre repite lo mismo esa máquina de estados. De la misma manera puede ser una máquina de estados, el ABS de un auto, el control remoto, cuando ustedes con un llavero abren o cierran un auto, o cuando hacen el control de ingreso, por ejemplo, a un museo. Eso, ¿no es cierto?, es un circuito secuencial sincrónico. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el análisis y la síntesis? Bien, el análisis es, tengo el circuito y quiero saber qué hace. Y la síntesis es, tengo un problema, armo un diagrama de estados y transiciones y a partir de él diseño el circuito que resuelve el problema. La síntesis es mucho más compleja que el análisis. Vamos a ver generalidades, vamos a ver las máquinas de estados finitos más comunes, que es la máquina de Moore y de Mealy, y vamos a comenzar con el estudio del análisis que va a estar dado en 3 circuitos. 2 de ellos van a tener descripciones en VHDL. Entonces, vayamos ahora a las generalidades. En los circuitos secuenciales, el estado de salida no solo es función del valor que toman las entradas, que están acá, sino también de la historia previa de las mismas. La historia previa es la memoria. Es decir, que son circuitos con memoria del o de los estados anteriores que pudiese haber. Por lo tanto, la Z sería la variable dependiente, es función de DCBA y del estado previo. A los circuitos secuenciales se los conoce como máquinas de estados finitos. Y acá hay un esquema. ¿Por qué máquinas de estados finitos? Y porque tienen 10 estados, tienen 8, tienen 56. Por ejemplo, una computadora que hace distintas tareas, la cantidad de estados que puede tener son muy grandes. Pero en cambio, los circuitos electrónicos que vamos a hacer, esos tienen una cantidad finita de estados. Un circuito secuencial sincrónico es una lógica combinacional donde le llegan entradas, donde salen salidas, donde salen señales para la cadena de los flip-flops y los flip-flops reciben todos el pulso de reloj al mismo tiempo. Si yo pido un circuito secuencial sincrónico, un circuito secuencial sincrónico va a ser así. Yo tengo, por ejemplo, un flip-flop D, porque ya lo hemos visto, por eso pongo el D, pongo Q, y acá pongo otra vez D y pongo Q, y la señal del reloj llega a todos los flip-flops al mismo tiempo. Si yo hago esto,
Mi pregunta es la siguiente. ¿Esto es un circuito secuencial sincrónico? Sí. El pulso de reloj llega a todos los flip-flop al mismo tiempo. ¿Esto es un circuito secuencial sincrónico? No, porque se retrasa la señal del reloj Por la al pasar. compuerta AND. Esto no es un circuito secuencial sincrónico. La señal de reloj no puede tener ninguna compuerta. El año pasado, un alumno manejaba, por costumbre, con compuertas AND las señales de reloj. Y yo pedí un circuito secuencial sincrónico y cortaba la señal de reloj con una compuerta AND. Bien, la respuesta fue que el circuito estaba mal y se enojó. Pero los circuitos secuenciales sincrónicos tienen la particularidad de recibir la señal de reloj todos al mismo tiempo. Y eso ocurre en cualquier, por ejemplo, computadora o en cualquier microprocesador. Bien, entonces vayamos a esto. Las máquinas de estado pueden ser la máquina de Moore, la salida no depende de las entradas, o las máquinas de Mealy, y la salida sí depende de las entradas. La señal de reloj llega a todos los flip-flop que puede tener la máquina de estados al mismo tiempo. Y lo remarco, a todos los flip-flops. Acá tenemos el esquema de una máquina de Moore. Las máquinas de Moore, las salidas de esas máquinas son los estados internos del flip-flop, o sea, son las señales de estado. Eso lo vamos a ver en un rato. Ahora fíjate, una máquina de Moore tiene un circuito combinacional a la entrada donde le llegan las entradas. De este circuito combinacional se le aplican señales a los flip-flops y de los Q de los flip-flops se pone otro circuito combinacional y se obtiene la salida. De los flip-flops se toman los Q y se reinyectan al circuito combinacional, teniendo las ecuaciones de excitación y las variables de estado están acá. Muy bien, fíjense, la entrada no accede a la salida. Esto es Moore. Pongan en el número 5, ejemplo, contadores. En una máquina de Mealy, la entrada llega al primer circuito combinacional y también llega directamente al último. Y acá tengo la salida. Del circuito combinacional 1 se lo aplico a los flip-flops que entran al circuito combinacional 2 y produzco una realimentación. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre una máquina de Mealy y una máquina de Moore. La respuesta es la siguiente, profe, no me queda claro. Bien, vayamos entonces a ver ejemplos. Primera cosa, este circuito que tengo acá, ¿es una MEF, una máquina de estados? Sí, fíjate que la señal de reloj llega a todos los flip-flop al mismo tiempo. Es una máquina de estado. ¿Es de Moore o de Mealy? ¿Tiene entrada? ¿Hay alguna entrada acá? Independientemente de la del reloj. ¿Hay alguna entrada? No. ¿Dónde están las salidas? Q0, Q1 y Q2. Bien, esas se llaman salidas de estado. La salida de los flip-flop, la salida de los Q de los flip-flop, se llaman salidas de estado. ¿Correcto? Bien, esto es una típica máquina de Moore.
no tiene entrada y las salidas son las salidas de estado. Vengo a la que está acá abajo. ¿Tiene entrada? Esta. ¿Es la entrada? Sí. Tengo la señal de reset y la señal de reloj, que llega a los dos flip-flop al mismo tiempo. Ahora, la entrada, que está marcada como IN, ¿accede a la lógica de salida directamente? No. Por lo tanto, es una máquina de Moore. ¿Alguna consulta? Bien. Y ahora tenemos esta. ¿Es un circuito secuencial sincrónico? La señal de reloj llega a ambos flip-flop al mismo tiempo. La entrada I, además de ir al circuito, va a la lógica de salida. Y esto es una máquina de Mealy. Fíjate que la entrada accede a la salida. Perdón. Y pongan un cartel en la diapositiva 8. La entrada I puede acceder directamente o a través de un inversor. Y en ambos casos es una máquina de Mealy. Perdón, profe, ¿cómo dijo? Lo perdí. Sí. Como dije, ¿dónde? Perdón. Con respecto a la entrada. Sí, que después pone inversor, no entendí esa parte. Claro. O la entrada accede directamente a la lógica de salida, que sería esta compuerta AND, o pasa por un inversor. Suponete que acá hubiese un inversor. También sigue siendo una máquina de Mealy, porque llegaría la entrada negada. ¿Te quedó claro? Okay. Sí, está bien, profe. Perfecto. Bien. Estos son para nosotros los dos modelos. Bien. ¿Cómo se analiza una máquina? Hay un procedimiento. Yo voy a ir del circuito, voy a ir al diagrama de estados y transiciones. Y el diagrama de estados y transiciones me va a decir lo que hace la máquina. ¿Correcto? Sí, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vayamos a esto. Ese circuito que tengo ahí, lo voy a copiar para que lo podamos analizar. Vayamos a la primera pregunta. ¿Qué flip-flop tiene? ¿Cuál es el SR. flip-flop? ¿El flip-flop cuál? SR. SR. ¿Y es disparado por qué? Por flanco. Por flanco. ¿Correcto? El disparo es por flanco. ¿Tiene entradas de fuerza? Sí, pero no las tengo. No las presento todavía. Ahora bien, ¿qué flanco es? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Descendente. Es muy importante ubicar el flanco. Y bien, sabemos que es una máquina de estado, bárbaro. Y ahora, a ver acá, sí. Tengo la máquina de estado. ¿Qué sé de esto? Nada. Que tiene salida QA y QB. Nada más. Bárbaro. Primero, este es el método, ¿correcto? Yo lo voy a escribir y lo voy a repetir 3 veces. Primero, se escriben las ecuaciones de salida. Bien. ¿Existe salida? No. No existe una salida. En la máquina de Moore
perdón, en la máquina de Mili, una salida es esto. Y una entrada es esto. Entonces, acá no tengo ninguna de las dos cosas. Ecuación de salida no tengo. ¿Qué tipo de máquina es? Es una MEF de Moore. No tiene entrada, no tiene salida. Segundo, Profe, disculpe, no tiene salida, pero sí tiene salida de estado. salidas de estado. Claro, no tiene una salida única, viste que salía de una compuerta, por ejemplo. Claro. Tengo ecuaciones de aplicación. Y tengo ecuaciones de excitación. Vamos a suponer que empezamos con las de excitación. Más fácil. ¿Cuánto vale la señal SA? SA, si la miro, es QB y QA negado. Pero a mí me conviene hacer esto. QB la llamo B y QA negado la llamo A negado. ¿Para qué hago esto? Para que me sea más fácil todo el procedimiento. Entonces, SA, ¿cuánto vale? Vale B por A negado. ¿Cuánto vale la señal RA? Me olvidé de ponerla, RA. RA es B negado. Pido disculpas, me morfé una señal. Entonces, RA es B negado. Y después, ¿cuánto vale SB? QA. A. ¿Y cuánto vale RB? 0. Muy bien. Y ahora vamos a escribir las ecuaciones de aplicación. Las ecuaciones de aplicación tienen que ver con los flip-flops. El Q asterisco del SR es S más R negado por Q. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto van a valer las ecuaciones de aplicación? Y voy a decir que van a valer esto. Q asterisco B va a ser igual a SB más RB negado por B. El Q este, si es el flip-flop B, va a ser B. ¿Y cuánto vale SB? A más, ¿cuánto vale RB? 0. Entonces, 0 negado por B. ¿Y esto a qué es igual? A más 1 por B, y esto es A más B. ¿Y cuánto vale el Q asterisco de A? SA más RA negado por A. ¿Y cuánto vale SA? B por A negado. Entonces, el Q asterisco de A es B por A negado. Más. ¿Cuánto vale RA? B negado. B negado 2 veces es B por A. Y esto me va a quedar B factor común de A negado más A. ¿Y esto cuánto vale? 1. El Q asterisco de A es B. Y ya está.
Ya hice todo el procedimiento. Ahora, lo que tengo que hacer, que es la tabla de verdad. El cuarto es tabla de verdad. Y esta es muy simple porque yo voy a tener B y A, no tengo ninguna entrada, no tengo nada, y voy a tener B futuro y A futuro. Y digo que B y A estos son los estados actuales. Yo puedo tener cualquiera de esos estados actuales. Una máquina de estados que tiene 2 flip-flops va a tener 4 estados posibles. Ahora, ¿cuánto vale B asterisco? A más B. 0, 1, 1, 1. ¿Y cuánto vale A asterisco? Vale B. ¿Correcto? Bien. Y ya está solucionado. Ahora, ¿qué necesito para analizar una máquina de estado? El diagrama de estados y transiciones. El quinto paso es diagrama de estados y transiciones. Muy bien. Este diagrama de estados y transiciones que yo voy a tener sale de la tabla de verdad. ¿Cuántos estados estables voy a tener? 4. El primero es 0, 0. Y si estoy en el estado 0, 0 y llega el pulso de reloj, ¿a qué estado paso? Al 0, 0. Y si estoy en el 0, 1 y llega un pulso de reloj, voy a ir al estado 1, 0. Y si estoy en el estado 1, 0 y llega un pulso de reloj, voy a ir al 1, 1. Y si estoy en el 1, 1 y llega 1 o 1000 pulsos de reloj, no salgo de ahí. Antes que me pregunten nada, esta máquina de estado es una máquina didáctica, no sirve para nada. Solo me sirve para hacerme pensar. Ahora bien, tengo mi diagrama de estado. Esto es lo que hace la máquina. Si arranca en 0, no sale nunca de 0. Si arranca en 0, 1, con el primer pulso de reloj viene acá, con el segundo acá, y queda indefinidamente. ¿Cuál sería el estado inicial de esta máquina? El estado inicial es un estado donde la máquina debe arrancar. ¿Puedo hacerlo arrancar en el estado 0, 0? Hola, Juan. No, profe. ¿Puedo No, sí o no? porque quedaría siempre ahí en un bucle. Claro. Entonces, voy a suponer que mi estado inicial es este. ¿Correcto? ¿Y cómo le doy a la máquina de estados el estado inicial? ¿De qué manera se lo doy? Lo setea ¿A con través de qué? el preset y el clear. Del precede y del clear. Voy a dibujarlo acá. Preset y clear. Lo que no me acuerdo si, para que quede igual, tienen todo el desarrollo de la máquina. No me acuerdo si los puse negados o no. Sí, son negados.
Entonces, clear negado, preset negado. Este sería el A y este sería el B, porque yo los definí así. Preset y clear. Bien. ¿Y ahora cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo esto? A la, ¿qué le tengo que poner? Esto es B y esto es A. Este estado es el estado actual y este es el estado futuro de este estado actual. Y van a tener escrito B y A. Bien. Entonces, ¿B con qué arranca? ¿Con 0 o con 1? Con 0. 0. Con 0. ¿Y A con qué arranca? Con 1. Con 1. Hago eso. Cuando el capacitor está descargado, va a tener un 0 y se setea. Y este lo mando a BDD y este lo mando a más BDD para pasivarlo. Si quiero, coloco un pulsador para tener el reset de mi máquina de estado. Consultas. ¿Terminó el análisis? No. Yo lo único que hice hasta ahora es saber qué es lo que hace. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna consulta? Quiero ver algo. Un minutito, ¿eh? Quiero mostrarles, después les voy a enseñar les voy a mandar un video con la descripción en VHDL. Yo tengo la descripción en VHDL de una máquina de estado, lo vamos a ver un chiquitín más adelante, y la voy a simular. La descripción corresponde a esta máquina de estado. Bueno, espero que no se cuelgue. Ahí está. Mirá las salidas. Primero, está en el número binario 1, ahí arranca. Cuando el clear vale 0, arranca en 1. Ese es el estado inicial. S1 es el estado inicial. Con el primer pulso de reloj paso a 2 y después paso a 3 indefinidamente. Este es el diagrama temporal de esa máquina de estado. ¿Lo quieren copiar? A veces se piden los diagramas temporales. Entonces, esta es una máquina muy simple de hacer, pero si vos tuvieses una máquina mucho más complicada, te conviene describirla en VHDL y generarle el test. Y entonces, profe, ahí uno ve de qué estado a qué estado va saltando. Claro, exactamente. Bien, acá hay una pregunta de Gonzalo, que dice, profe, tengo una duda.
¿Cómo sacó la ecuación Q asterisco en el paso 3? Bien. Gonzalo. Esta ecuación bien, es la ecuación del flip-flop SR. La vimos, es la última ecuación característica del flip-flop SR que coincide con la del latch SR. ¿Correcto? Si yo cambio el flip-flop, cambia la ecuación característica. Bien. Ahora, tengo mi circuito con el preset y reset. Acá tengo el diagrama temporal. ¿Cómo actúa el reset asincrónico? ¿Ven? Acá está el reset asincrónico. Acá están los pulsos de reloj y acá actuó el reset asincrónico. Yo tuve arranque en 0,1, después pasé a 1,0, después 1,1 y acá reseteé asincrónicamente. ¿Qué es lo que hice? Apreté el pulsador de reset. ¿A dónde fue el circuito? Vuelve a 0,1 y arranca de vuelta. ¿De acuerdo? Bien. Eso es muy importante. Para sacarlo del estado 1,1 donde está eternamente, lo saco con el reset. Y del reset lo llevo al estado 0,1. Acá se ve clarito. Este reset es asincrónico. Actúa en cualquier parte del ciclo de reloj. Pero igual, profe, ahí o sea, espera que el flanco sea descendente para volver a reiniciar el circuito, más allá que sea el reset de la Sí, pulsa sincrónica. no, el reset asincrónico lo resetea en cualquier momento que vos lo apretes. Para cambiar de estado por las entradas y seguir funcionando, espera al flanco descendente de la señal de reloj. Ok, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a ir al funcionamiento de los circuitos secuenciales sincrónicos. Cuando yo tenga un circuito secuencial sincrónico, voy a tener que calcular dos tiempos en este. Un tiempo que se llama el tiempo de demora mínimo y a partir de este, la frecuencia máxima de operación o de reloj, que es un dato muy importante en las máquinas de estado. Vos tenés una máquina de estado y decís, bueno, ¿cuál es la máxima frecuencia de reloj que le puedo meter? ¿Y de qué va a depender eso? De todos los componentes. ¿Correcto? Bien. Y va a haber un ordenamiento para eso. Entonces, yo se los voy a ir explicando y vamos a darle a esta máquina tiempos. ¿Qué tiempos les vamos a dar? Bueno, vamos a dar el tiempo de demora del RS, digo que son 30 nanosegundos. El tiempo de demora de la AND es 35 nanosegundos. El tiempo de setup es 10 nanosegundos. El tiempo de hold no lo puse, pero le voy a dar 8 nanosegundos. Y la frecuencia máxima me dice que es 25 MHz. Esto está sacado del manual, esos 25 MHz.
Esto está sacado del manual. Bien, ¿y cómo trabaja este circuito temporalmente, didácticamente? ¿Cómo trabaja? Bien, ¿cuál es el evento que lo hace cambiar de estado? ¿Qué lo hace cambiar de estado? ¿El pulso de reloj? El pulso de reloj. Todos los eventos tienen que pasar entre estos dos pulsos de reloj. En todo lo que vamos a ver ahora tiene que pasar antes de que llegue otro pulso activo de la señal del reloj. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega el pulso de reloj, ¿qué es lo primero que cambia de estado acá? Los dos flip-flops. Pero ¿cómo cambian al mismo tiempo? ¿Sí? Los dos cambian en el mismo momento, porque el pulso de reloj llega a los dos en el mismo momento. Es pulso descendente de la señal del reloj. Bien, entonces, a partir de ahí, tengo una cadena de tiempos. El tiempo de demora del flip-flop. Cambia de estado los dos flip-flops al mismo tiempo. ¿Y después qué pasa? Una vez que cambian de estado, se acomoda porque toma QB y toma QA negado, se acomoda la compuerta AND. ¿Y cuándo se va a acomodar la compuerta AND? Va a tener que pasar su tiempo de demora. ¿Y qué otra cosa tiene que quedar también antes de que llegue la señal del reloj? El tiempo de setup. El tiempo del setup era ese tiempo que los datos debían permanecer constantes antes del cambio de la señal de reloj. La suma de estos tres eventos se tiene que dar antes de que vuelva una señal del reloj. Si estos tres eventos superan el periodo del reloj, es que el reloj está andando muy rápidamente. Bien, entonces, ¿cómo se calcula el tiempo de demora mínimo? Va a ser la suma de los tres eventos. El tiempo de demora del flip-flop, más el tiempo de demora de la AND, más el tiempo de setup. ¿Y el tiempo de hold influye? Para nada. ¿Por qué? Porque el tiempo de hold está de este evento para acá. Por lo tanto, el tiempo este no lo tengo en cuenta. ¿Correcto? ¿Y cuánto va a valer el tiempo de demora mínimo? El tiempo de demora del flip-flop son 30 nanosegundos más el de la AND, 35 nanosegundos, más el de setup, que es 10 nanosegundos. ¿Y cuánto te da esto? 30 más 35, 65, 75 nanosegundos. ¿Y cuánto vale la frecuencia máxima de operación? Vale el inverso del tiempo de demora mínimo. ¿Y cuánto vale? Y no sé, tengo que calcularla. Ah, me desapareció la calculadora. Ay, 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 qué
Un minutito. Ahí está. ¿Están viendo la calculadora? Sí, profe. 75 por E a la menos 9, porque son nanosegundos, el inverso, ¿cuánto vale? 13,3 megas. 13,3 megahertz. Quiere decir que si yo a este circuito le pongo una señal de 1 kilociclo, ¿funciona? ¿Sí o no? Sí, porque la frecuencia es menor, ¿no? Exactamente. La frecuencia máxima de reloj que yo le puedo poner es 13,3 megahertz. Y este periodo, ¿sí?, lo mínimo que puede durar es 75 nanosegundos. Si el periodo es menor a 75 nanosegundos, esto se te viene por acá y tu circuito secuencial sincrónico entra en conflicto. Y eso va a pasar si yo trabajo a más de 13,3 megahertz. ¿Qué dudas puede haber? Ahí se terminó el análisis, tanto el análisis del diagrama de estados y transiciones como el análisis temporal. ¿Alguna duda? Bien. Buena pregunta, Gonzalo. Gonzalo me pregunta este dato, que es el del manual, la frecuencia máxima que yo la saqué del manual, que dice 25 MHz. Bien, esa es la máxima frecuencia a la que puede trabajar cualquiera de estos dos flip-flops, que seguramente, como son dos, están dentro del mismo circuito integrado. La máxima frecuencia es 25 y la que yo le puedo poner por el agregado de todos los componentes es 13. Cuanto más lentas sean las lógicas, perdón, un minuto. ¿Agarraste la llave? Bien. Fíjate que no estén los documentos en el auto. Bien, perdonen, ¿eh? Esto es casero. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Cuando más lento, profe, la velocidad de la frecuencia. Cuanto más lenta la frecuencia, mejor va a poder adaptarse, porque esta no la puedo superar nunca. ¿Sí? Y cuanto más lentas son las redes, la compuerta AND, cuanto más, por ejemplo, demora tenga, más va a valer el tiempo de demora mínimo y menos va a valer la frecuencia máxima de operación. Aumenta este y esta se viene para abajo. ¿Quedó claro? Bien, resolvamos otra máquina de estado. Resolvamos otra máquina de estado. Bien, esta ya es un poquito más compleja. Acá tenemos la máquina de estado. Primera pregunta. ¿Esta máquina de estado es de Moore o de Milli? Escucho ofertas. De Mili, ¿no?
de mili. Es de Moore, profe. No interviene a la salida la entrada. La entrada M nunca llega a las salidas. Y las salidas, QA, ¿de qué son? ¿Cómo son las salidas de este circuito? Salida de estado. Salidas de estado. O sea, profe, la salida M sí llegaría a la salida, pero a través de un flip-flop. O sea, tendría Claro. que ser No directo. accede directamente. Lo lindo cuando no hay ninguna entrada, entonces uno ya dice Moore. Claro, ahí tenés la seguridad. Si no hay entrada, y si hay entrada, bien, tenés que tomarte el laburito de analizar. Bien, y ahora ya la tengo dibujada y ahora le vamos a hacer el análisis. Ecuación de salida, ¿hay? No. Y esto va a ser una máquina de Moore. Primero. Segundo, las ecuaciones de excitación. Y entonces, no sé, uno de los pibes o una de las chicas que está acá en el curso me dice, no, pues a mí en el secundario me enseñaron a tirarle valores a QA y QB y ver cómo se acomodan. ¿Puedo hacerlo? Mirá, si lo haces el diagrama de estados y transiciones y está bien, bien, la invocaste. Ahora, si es un problema un poquito complejo, ni por casualidad lo vas a poder hacer. Aplicar los 5 pasos te asegura el éxito. Entonces, las ecuaciones de excitación, ¿cuánto vale TA? Uno, BDD. ¿Y cuánto vale TB? A, M, Vector suma M. módulo 2, A. Y tercero, la ecuación de aplicación. ¿Y cuánto vale el Q asterisco del T? T más Q. Y ahora, el Q asterisco del B, ¿cuánto vale? T sub B suma módulo 2, B. Y esto me va a quedar M más B más A. Profe, ¿por qué lo ordenó así? Para que me sea más fácil cuando implemente la tabla de verdad. Y el Q asterisco del A, ¿cuánto va a valer? T sub A más A. Ahora, T sub A vale 1. Suma módulo 2A, una compuerta hora exclusiva que tiene un 1 en la entrada, ¿qué es lo que hace? Niega la otra entrada. O sea, niego A. Y ahora hago mi tabla de verdad. El cuarto paso es la tabla de verdad. ¿Y qué tengo ahora en la tabla de verdad? Y ahora tengo M. Tengo B y tengo A. ¿Y qué voy a obtener? Y voy a obtener B asterisco y A asterisco. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1,
100, 101, 110, 111. Y ve cuánto vale la suma módulo 2 del renglón. 0, 1, 1, 0, 0 más 1, 1, más 1, 0. 1, 0, 0 y 1. ¿Y a asterisco cuánto vale? Anegado. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. Y ya está. Ya tengo el diagrama de estados y transiciones. Nada más que ahora tengo una entrada M. ¿Y cómo va a ser? Si yo tengo el estado B y A y tengo una entrada, de acá hay dos posibilidades. Que la entrada valga 0 o que la entrada valga 1. Quiere decir que de cada estado estable me van a salir dos flechitas. Una con un 1 y otra con un 0. ¿Y cómo me va a quedar esto? Ah, mirá, te va a quedar fácil. Si yo estoy en el estado 0, 0, primera pregunta, ¿cuántos estados va a tener esta máquina? La cantidad de estados es 2 a la n número de flip-flop. Si tengo 2 flip-flop, ¿cuántos estados voy a tener? 4. Y si tengo 4 estados, para marcar 4 estados, ¿cuántos números binarios necesito? 4 números binarios de 2 bits. Entonces voy a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y voy a decir lo siguiente. Si yo estoy en 0, 0 y entra un 0, ¿a dónde va mi circuito? A 0, 1, con un 0. Y si estoy en el 0, 1 y entra un 0, ¿a dónde va mi circuito? A 1, 0. Y si estoy en el 1, 0 y entra un 0, ¿a dónde va mi circuito? Al 1, 1. Y si estoy en el 1, 1 y entra un 0, voy acá. Bien. Y ahora, de vuelta. Si estoy en el 0, 0 y entra un 1, ¿a dónde va mi circuito? Al 1, 1. Con un 1 en la entrada M. Y si estoy en el 0, 1 y entra un 1, ¿a dónde va mi circuito? Al 0, 0, con la entrada en 1. Y si estoy en el 1, 0 y entra un 1, ¿a dónde va mi circuito? Con el pulso de reloj. Acá. Y del 1, 1 voy al 1, 0. Todas las transiciones se hacen en el punto del reloj. O sea, se hacen cuando el reloj es, en este caso habíamos dicho flanco descendente, ¿eh? Me olvidé de la rayita. ¿Y esto qué es? ¿Un qué? Discutamos, ¿qué es esto? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Un ¿Un contador. semáforo, profe? ¿Cómo? ¿Un qué? Semáforo. No, ¿qué semáforo? Un contador, ¿no sería? Ah, perdón. Un contador. Esto va a ser un contador sincrónico, módulo ¿cuánto? Módulo 4. 4. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 estados.
Pero ¿qué particularidad tiene? Que si M es 0, es ascendente. Y si M es 1, es descendente. Por lo tanto, es un contador sincrónico up and down, ascendente, descendente. Y entonces en este caso pondríamos el inicial en el 0, si lo vamos a usar como un contador. Exactamente. El estado inicial de un contador ascendente es el 0. De un descendente es el último estado, el 1, 1. Y un up and down es el 0. Profe, ¿para qué puedo requerir un contador ascendente-descendente? Bueno, suponete que lo haces de módulo muy grande, lo podés usar para contar autos en un garaje, donde van entrando autos y donde van saliendo. Entonces usas un contador ascendente, descendente. Cuando entra un auto, tu contador está en ascendente y cuando sale está en descendente. ¿Correcto? Bien. Y ahora, si yo tengo clear negado, supongamos que este flip-flop en particular solo tiene entrada. Hago el reset acá. Solo lo reseteo, no tiene entrada de preset. Y acá reseteo para arrancar en el estado 00. Profe, Señor, una consulta más que nada teórica. Cuando decimos que no le ponemos un preset, en realidad está, pero lo estamos conectando a BSC. No lo tendríamos en cuenta. Pablito, muy buena tu pregunta. ¿Qué pasa si yo te doy a vos un flip-flop JK, porque un T se saca de un JK, que solo tiene entrada de clear, no tiene entrada de preset? ¿Qué haces? Conectas el clear y el preset no lo tenés, porque no te lo da el fabricante. Por Yo pensé ejemplo, que la venían línea de dos. de... Hola, Agustina. Salió. El preset, por ejemplo, en la línea del 40, 274 y 275 no existe. Pero sí lo tiene el 4013 o el 4027. ¿Está claro? Sí, Vos entonces tenés que... depende de... A ver, Pablo, tenés que pensar lo siguiente. Cuando vos vas a resolver un circuito digital con flip-flop, todos los flip-flop seguro que tienen clear y algunos tienen preset. O sea, que te podés encontrar que, mirá, vamos a hacer un razonamiento. Este circuito, si arranca en el 00, podés usar cualquier flip-flop JK. En este, que son SR, ¿podés usar cualquiera? No, tiene que tener preset y clear. Si no tiene preset y clear, tu rango de flip-flop se achica muchísimo. Porque los que tienen preset y clear son los menos. ¿Está contestado, Pablo, la pregunta? Sí, sí. Pasa que yo había pensado que capaz que venían todos así y como no lo poníamos era como que no lo teníamos en cuenta. Pero no, depende entonces del fabricante, si tiene o no tiene. Si tiene o no tiene. Vos tenés que mirar la hoja de datos. ¿Se entendió? Bien. Sí. Entonces,
Vayamos ahora al análisis temporal. Acá tenemos todo el desarrollo. Acá tenemos el circuito. Esperen que, ¿dónde está el análisis temporal? No. Acá está. Mirá el análisis temporal. El circuito yo lo hice con Proteus, ¿correcto? Bien. Tengo la señal M y acá tengo, ahora lo vamos a ver funcionando. Tengo la señal M, la señal de reloj y tengo todo esto. Ahora, el flip-flop JK tiene 30 nanosegundos, 40 nanosegundos tiene la XOR, 10 nanosegundos tiene el setup. Si yo calculo el tiempo de demora, el mínimo, va a ser el tiempo de demora del flip-flop más el tiempo de demora de la XOR más el tiempo del setup. Y voy a tener 30 más 40 más 10, 80 nanosegundos, la frecuencia máxima va a ser 12,5. ¿Qué pasó? Es más lenta. ¿Estamos de acuerdo? Es más lenta. Antes le habíamos calculado 13,3. ¿Por qué? Y porque acá había un pequeño, primero la compuerta hora exclusiva tiene algunos nanosegundos de más. Tiene 5 nanosegundos de más. Coloquen de vuelta en la diapositiva 39 que no requerimos el tiempo de hold para calcular el tiempo de demora mínimo. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo en el que los flip-flop, los dos juntitos, cambian de estado? ¿Cuánto vale ese tiempo? El tiempo en el que los dos flip-flop cambian de estado es el tiempo de demora del flip-flop, 30 nanosegundos. O sea, que llega el flanco activo de la señal de reloj y en 30 nanosegundos cambio de estado. ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una consulta Sí. más, porque me confunde un poco el tema de la posición de los flip-flop. En este caso, por ejemplo, primero está TA y después está el flip-flop B, perdón, ¿no? Correcto. A y B. Pero en la tabla de verdad, digamos, los tomó al revés. Es lo mismo. Es lo mismo, digamos. Es lo mismo. Ah, perfecto. Porque uno está, yo me acostumbro más a así la anotación que tiene ahora en la tabla, por ejemplo, CBA, DBA, digamos. Correcto. Siempre. Daniel, pensá lo Sí, siguiente. Esto es un contador. ¿Sí? El primer flip-flop del contador, el que está más a la izquierda, es el menos significativo. Y el que está a la derecha es el más significativo. Y si lo hubiese puesto acá, otro sería el más claro, sí. significativo. Ahora fíjate, TA es el menos significativo, TB es el que le sigue. Es el más significativo. Claro, sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí, ahí lo vi, profe. Eso lo hago yo porque tengo experiencia. Si vos no tenés experiencia, lo armás al revés. ¿Y qué es lo que pasa? Nada. Lo que vos no le tenés que pifiar es al que llamás A y al que llamás B. Ponelo donde vos quieras. Pero si es un contador, acordate que al que llamás A, si es el menos significativo, siempre ponelo a la izquierda. Claro.
Perfecto, ahí me quedó claro, profe, gracias. No, por favor. Bueno, ¿se entendió este tema? Bien. Y ahora vamos a verlo en el Proteus. Tengo que buscarlo, ¿eh? Voy a cerrar cierro este proyecto. El Proteus lo que tiene que es ideal para mostrar instrumentación. Nosotros una cosa que ahora con la pandemia no podemos ver es instrumentos. Entonces, el Proteus te ayuda muchísimo. Divisor por 3, contador up and down. Acá lo tenemos, el up and down. Bien, tenemos el up and down, tenemos la señal M y tenemos un clock determinado. Bien, ¿por qué no le pongo un osciloscopio? Porque los circuitos secuenciales sincrónicos se analizan con analizadores lógicos y se le manda la señal M, se le manda al canal A1 la señal del reloj, A2 y A3. A3 es el más significativo. Es QB y QA es el menos significativo. Cuando yo prenda mi contador, le tengo que bajar la frecuencia, perdón, si no, no van a ver nada. Le vamos a poner 4 ciclos, 4 Hz. Bueno, tampoco se ve mucho. Vamos a ponerle 2 ciclos. Cuando lo prendo, fíjense. ¿Ven? Vamos a ponerlo más bajo todavía. Que cambie una vez por segundo. Fíjate, lo reseteo. Ambos están en 0. Cuando lo largo, 1, 2, 3 y vuelve al origen. Y si yo cambio M, empieza a ir para atrás. Lo pongo en 0 y empieza a ir para adelante. O sea que el circuito funciona. Si lo reseteo, tarda unas 100 milisegundos y lo tengo hecho con una resistencia de 10K y un capacitor de 1 nanofaradio. Eso es un reset rápido. Si yo quisiese que fuese más lento, subo el valor de la resistencia y aumento el valor del capacitor. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver. No. Vamos a ponerle 1000 ciclos. ¿Para qué 1000 ciclos? Para poder verlo con el analizador lógico. Ahí tengo el analizador lógico funcionando. Si yo capturo, fíjate, tengo arriba la señal a 0, el valor de M. Y abajo tengo el reloj en A1 y después tengo el contador 00, acá 00,
01, 10, 11 y vuelve al 00. O sea, que el analizador lógico me permite a mí, pongo los cursores ahí, ¿cuánto tarda? De 62 a 58, ¿cuántos milisegundos hay? De 62 milisegundos a 58, que es una escala relativa, si yo resto 62 menos 58, me da el tiempo que tarda en contar de 0 a 3. Hay otra forma, pero esperen un cachito. Clear. Ahí está. 4 milisegundos. Tarda en contar de 0 a 3, 4 milisegundos. ¿Correcto? Bien. Profe, M cambia, no se resetea. No. Lo hace con el último número que quedó. Sí. Ahora lo conversamos, Gonzalo. Aguanta un cachito. Si yo ahora pongo M en 1 y vuelvo a capturar, ¿ves? M pasó a 1. ¿Y dónde arranca la señal? Arranca, voy a borrar esto, arranca en 1, 1 y va para atrás. 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, 0. Ahí está. 4 milisegundos. Lo malo que no puedo pasar, porque no tengo tanta velocidad para pasar M de 0 a 1 y capturarlo. Se me complica. ¿Quedó claro? Bien. Y si yo le cambio la escala del display, me entran más ciclos del contador. ¿Ven? Varío la cantidad de ciclos del contador. Eso es para tener un análisis más detallado. ¿Qué dudas pueden tener? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, ustedes vieron cómo instrumentamos un contador ascendente, descendente, módulo 4, para ver los dos módulos de cuenta. ¿Quieren hacer alguna consulta? Bien, las familias que yo estoy usando es familia de compatibilidad, la línea HC. Después les hago llegar, si quieren jugar en sus casas, con el Proteus. No me digan que no es interesante el Proteus. Me dicen que yo soy un hincha por estar jorobando con el Proteus. Pero la verdad, les muestra instrumentos que ustedes no verían nunca. Y además, si ustedes lo arman en casa, pueden jugar con los instrumentos. Profe, perdón, yo la otra vuelta quise bajarlo y no me aparecía ninguna librería. No sé si hay que bajarlo aparte, eso de otro lado. No, vos seguiste las instrucciones que te dio Daniela Servi. Sí, pero capaz lo hice mal. No las seguiste. No las seguiste. Cuando vos lo tenés instalado, ¿sí? Por ejemplo, en el escritorio de tu compu, lo que vos tenés que hacer es, te parás en el icono
botón derecho y abrir como administrador. Si vos lo abrís como administrador, entonces no tenés ningún inconveniente, vas a poder abrir todas las librerías. Ah, capaz que era eso, profe. Ahora me Es estoy eso. Fíjate que yo incluso te digo más, lo aviso, ¿sí? En el mail que te mandé. QA. Estoy dibujándolo, ¿eh? QA negado, JB, KB, JA es B. Bueno, después voy a revisar las ecuaciones por la duda que me haya equivocado en algo. Bien. Acá tenemos el circuito. Este es más difícil. Ahora, máquina de muro de Mili. Mira ahí. Llega la lógica de salida. Esta es de Mili. Ahora, ¿hay ecuación de salida? Sí, hay ecuación de salida. ¿Cuánto vale la ecuación de salida? Vale I por A. Z es I por A. Ahora fíjate que la entrada I está relacionada con A. Si vos esto lo querés hacer en un diagrama en bloques para saber cómo es, tiene la entrada I, la salida Z y la señal de reloj negada. Bien. Segundo, las ecuaciones de excitación. ¿Cuánto vale JA? ¿QB o B? JA es B. ¿Cuánto vale K? I. ¿Cuánto vale JB? I por A negado. ¿Y cuánto vale KB? 1. Muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Las ecuaciones de aplicación. Pero en las ecuaciones de aplicación, ¿cuánto vale el Q futuro del JK? J por Q negado más K negado por Q. Entonces, el Q asterisco de B va a ser JB por B negado más KB negado por B. JB, ¿cuánto vale? I por B negado
por A negado, más KB vale 1, pero 1 negado es 0, 0 por B. ¿Y esto cuánto vale? I por B negado por A negado. Y el Q asterisco de A va a ser JA por A negado más K negado por B. Cuando lo reemplace, JA es B por A negado más KA vale I, pero si está negado es I negado por B. ¿Quedó claro? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer ahora? ¿La qué? La tabla de verdad. Y la tabla de verdad, ¿qué va a tener? La entrada I, voy a tener B, voy a tener A, y voy a tener ¿qué cosa? B futuro, A futuro y Z. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 100, 101, 110 y 111. ¿Cuánto vale el B futuro? B futuro vale I por B negado por A negado. Quiere decir que si I vale 1, B negado 0, A negado 0, acá hay un 1 y en todo el resto, ¿cuánto va a valer? 0. Y a futuro va a valer 1 donde B y A valgan 1, 0. Acá vale 1. ¿Y dónde más? Acá. Y después, I negado y B. Acá vale 0, acá vale 0, porque B vale 0. Acá I y B, acá vale 1, acá vale 0, acá vale 0. Y Profe, no acá vale sería, 0. Me parece que metí la gamba. sí, no es I negado A. A ver, espérate. Ah, sí, acá. I negado, esto es por A. Acá me lo comí. Es B por A negado más I negado por A. Yo dije que iba a mirar las ecuaciones y al final no las miré. Sí. A ver, la tabla de verdad para no meter la gamba. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y después 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ahí está. Y Z, ¿cuánto va a valer? Va a valer I por A. 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0 y 1. ¿Y ahora cómo te va a quedar el diagrama? Va a quedar 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y ahora hay que llenarlo. Si estoy en I0 y estoy en 0, 0, va a entrar 0 y sale 1. Epa, profe, ¿cómo es eso? Ah, muy bien. Fíjate, vos ahora tenés un estado estable, B y A. ¿Qué pueden pasar? Pueden pasar dos cosas. Esto puede valer 0 y esto puede valer 1. ¿Y qué va de este lado? Acá va el valor de la salida. Entonces, si yo estoy en B y A, si entra un 0, a lo mejor la salida vale 1. Y si entra un 1, a lo mejor también la salida vale 0. Ahí está. Vamos a poner esto. ¿Correcto? Entonces es entrada, salida. Es in barra out. Y si tiene más de una salida, y las vas poniendo una al lado de la otra. Por ejemplo, 0, 1, 1, 0. ¿Alguna consulta? Bien. Si estoy en el estado 0, 1 y entra un 0, me quedo en el 0, 1 con la salida en 0. Si estoy en el estado 1, 0 y entra un 0, ¿a dónde voy? Al 0, 1 con la salida en 0. Siempre la salida es del origen de la flecha. La salida es del estado que está acá, porque es una máquina de mili. Si estoy en el estado 1, 1 y entra un 0, voy al 0, 1. Entra un 0 y sale un 0. Si estoy en el 0, 0 y entra un 1, ahora voy al estado 10. Entra un 1 y sale un 0. Si estoy en el estado 0, 1 y entra un 1, voy al 0, 0 con la salida ahora en 1. Si estoy en el estado 1, 0 y entra un 1, voy al 0, 1 con la salida en 0. Entonces, acá coloco X. ¿Por qué? Porque con 0 o con 1 voy al mismo estado con la misma salida. Y si estoy en el 1, 1 y entra un 1, voy al 0, 0 con la salida en 1. Bien, si yo les pregunto a ustedes qué hace esto, ustedes me van a decir ni idea lo que hace. ¿Cuál es el estado inicial? Bueno, podría decir que el estado inicial es este. Podría, pero lo pongo. Ahora, ¿qué hace este circuito? Yo qué sé lo que hace. ¿Y qué hago cuando en un circuito tengo el diagrama y no me permite saber lo que hace? ¿Tengo alguna solución? Sí. ¿Ves? Es un engendro esto. Entonces, ¿qué hago? Lo grafico. Tengo la señal de reloj
y tengo valores de I. I está en 0 y pasa a 1. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si I está en 0 y arranco en 0, 0? Miro el diagrama, permanezco en 0. Y cuando llegue el primer 1, si estoy en 0, voy al estado 1, 0. Con el siguiente pulso de reloj y la entrada en 1, voy al 0, 1. Y con el siguiente, o sea, 0, 1 y la salida en 1. Y con el siguiente, si sigo en 1, voy a 0, 0 con la salida en 0. Bien, y voy armando este diagrama temporal en base al movimiento de I y la señal de reloj. Ahora bien, ¿qué me encuentro? Acá tengo el periodo de la señal de reloj. ¿Y acá qué tengo? Si I vale 1, este circuito me genera en la salida Z 2 ciclos en 0 y un ciclo en 1. Si yo mido este tiempo, si lo mido, esto es un divisor por 3. Imposible de haber visto en el diagrama de estados y transiciones. Profe, ¿todos pueden ser tan difíciles como este? Sí, se te puede complicar. A veces el diagrama no te permite ver y tenés que ir a este tipo de circuito. Bien, ¿qué dudas puede haber? Ahora, fíjate un detalle. En la máquina de Mili, ¿qué pasa si vos cambiás M? Si vos cambiás I en un determinado momento, no sincronizado con la señal de reloj, y te puede cambiar la salida Z. ¿Ves? La salida Z debía permanecer en 1 y como yo cambié I no sincronizadamente, pierdo una parte del pulso de Z. Bárbaro. ¿Esto qué me indica? Que en las máquinas MEF, en las máquinas de estados finitos, normalmente las entradas deben cambiar en sincronismo con el reloj. Si no cambian en sincronismo con el reloj, puedo tener un movimiento asincrónico como ocurre acá. Bien, ¿qué duda pueden tener? Bárbaro. ¿Qué me queda en esta máquina de estados? ¿Qué me queda hacer? Calcular la máxima frecuencia y lo que necesite para calcular. Habíamos dicho, acá vamos a poner un flip-flop que tenga entrada de preset y clear. Esto lo mando a más B para pasivarlo. Y estas ¿qué hice acá? Estoy loco. Metí la gamba, chicos. Esto está mal. Conecté el reloj a esto. No, eso está pésimo.
Enloquecí por un instante. Bueno, hoy son 8 horas de clase, que así. Bien, acá ya reseteé mi circuito. Si hubiese tenido mucho flip-flop, tenía que haber colocado acá un Smith Trigger no inversor. Bien. Disculpen la metida de pata, creo que debe ser la otra. Y ahora, ¿qué me queda? Ahora viene lo difícil en esta máquina. Voy a copiar los valores, porque acá vamos a discutir el tiempo de demora del JK. Ahí en la 52 dice del T, pero en realidad es JK. 30 nanosegundos, el tiempo de demora de la AND, 40 nanosegundos, son AND de 2 entradas, el tiempo de setup, 10 nanosegundos. Y ahora, ¿cuánto vale el tiempo de demora mínimo? Vale el tiempo de demora del flip-flop más el tiempo de demora de la lógica combinacional más larga más el tiempo de setup. ¿Y esto cuánto vale? 30 nanosegundos más 40 nanosegundos más 10 nanosegundos. Esto es 80 nanosegundos. La frecuencia máxima del reloj es 1 sobre 80 nanosegundos y me da 12,5 megahertz. Bien, esa es la máxima frecuencia de reloj. ¿Cuánto vale el tiempo en el que cambian de estado? El tiempo en el que van a cambiar de estado, acá está toda la cuenta, el tiempo en el que van a cambiar de estado, van a pasar de acá a acá, es el tiempo de demora del flip-flop, 30 nanosegundos. Y por más que sean 2 o 3 flip-flop, como son circuitos secuenciales sincrónicos, todos cambian al mismo tiempo. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué otra cosa me tiene que dar el fabricante de este circuito? Me tiene que dar el tiempo de demora de Z, de la salida. Y si vos mirás, la salida está conectada a un flip-flop. Por lo tanto, el tiempo de demora de Z va a ser el tiempo de demora de un flip-flop más el tiempo de demora de la compuerta AND. ¿Y esto cuánto va a valer? Bien, esto va a valer 30 nanosegundos más 40 nanosegundos. Y esto es 70 nanosegundos. Quiere decir que el tiempo de demora de Z es 70 nanosegundos. Bien. ¿Qué dudas pueden tener? Este circuito va a cambiar su salida 70 nanosegundos después que llegue el pulso de reloj. ¿Correcto? Ahora, miren este detalle. Yo no puse la compuerta AND, puse el tiempo de demora de la lógica más larga. Ahora voy a explicar esto. ¿Puedo explicarlo? ¿Copiaron todo?
Bien, miren esto. ¿Qué pasa si esta compuerta AND tiene tiempo de demora 140 nanosegundos y esta tiene 40 nanosegundos? ¿Correcto? ¿Qué varía? ¿Qué varía acá? Cualquiera me podría decir que varía la salida. Sí, sí, va a variar la salida. En vez de ser 40 nanosegundos, va a ser 140. Y esto va a ser 170 nanosegundos. Pero ojo, esta se acomoda en 40 nanosegundos y esta se acomoda en 140. ¿Cambiará algo más? ¿Cambiará algo más? Sí, varía la máxima frecuencia, porque siempre se toma la lógica más lenta. Porque cuando cambie la señal del flip-flop, cambian de estado los flip-flop. Esta se va a acomodar en 40 nanosegundos, pero esta necesita 100 más. Por lo tanto, me va a influenciar acá en el tiempo de demora mínimo. Va a sumarlo a 180 y esto ya va a dejar de ser 12,5 y va a pasar a ser otro valor. ¿Qué valor va a ser? Va a ser 180 por e a la menos 9. El inverso me da 5,5 megahertz. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? 5,5 megahertz. ¿Y por qué pasa eso? Y porque tengo una lógica lenta, tengo una lógica rápida y una lógica muy lenta. Y mi circuito siempre debe contemplar para el cálculo de la frecuencia máxima la lógica más lenta que haya en el circuito secuencial sincrónico. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sobre esto tenemos que practicar. Sobre esto tenemos que practicar. Se tienen que avivar de cómo se calcula la lógica más lenta. Bien. Podemos decir que el análisis para el parcial está resuelto. Yo en el parcial tomaría hasta análisis. Después vemos si por ahí le tomo algo más para que el otro no sea tan largo. Pero en principio, vamos a ver qué pasa el sábado. ¿No es cierto? Hasta acá llegamos. ¿Alguna consulta puntual? Che, se fueron todos. No, profe, yo no quería hacer una consulta, pero de Proteus, no de Sí. estos temas. Si sabes si se pueden graficar, por ejemplo, los tiempos de carga de los capacitores o de los Sí, inductores. si le pones adecuadamente el osciloscopio, sí. Con el osciloscopio Sí, con el osciloscopio anda muy bien. está bien. Gracias. Había una pregunta. Nacho, bien. ¿Queda algo que no haya contestado?
Creo ¿Queda que no, algo que profe. no haya contestado? Creo que no. Bueno, Por lo menos de mi parte no me quedaron otras dudas. bárbaro. Entonces, acá tienen, después se los mando, acá tienen el circuito, tienen la señal de reloj, tienen I que está en 1 y acá sale la señal dividido 3. De acá sale la señal dividido 3. Tiene 3 milisegundos, tiene este pulso de reloj, tiene 1 milisegundo. De acá del cursor, acá hay 3 milisegundos. Y después el ancho del reloj es 1 milisegundo. Bien, o sea que pueden ver cómo el circuito divide por 3. Acá tengo una señal de 1 milisegundo y acá tengo una de 3. O sea, el circuito divide por 3 la frecuencia. ¿Cómo se hacía? No, ¿cómo se había dado cuenta que era un divisor por 3 en el diagrama temporal? Bien, Rocío, mira, fíjate. Vamos, lo vas a ver más fácil acá. Fíjate, el periodo de tu señal de reloj es T. Y la señal de acá a acá tarda 1T, 2T, 3T. Entonces, con respecto a esta es 3 veces más larga. Quiere decir que divide por 3. La frecuencia que entra sale dividida por 3. Vos me vas a decir que es no simétrica, ¿sí? Es no simétrica. En la clase que viene te voy a enseñar a que sea simétrica. Pero, ¿entendiste cómo divide por 3? Esta es tu señal. Esto suponete que vale 1 milisegundo. Esta es 3 veces más larga. O sea, sería 3 milisegundos. Cuando haces los inversos, el inverso de 3 milisegundos te da una frecuencia de, a ver, ¿cuánto da la frecuencia? El inverso de 3 milisegundos el inverso me da 330. Quiere decir que a 1 kilociclo, si yo lo divido por 3, 1000 dividido 3, me da 333 ciclos. Bien. ¿Quedó claro? Linda clase hoy, larga, pero el sábado hacemos ejercicios y por ahí les enseño algo de cómo se representan, cómo se describen las máquinas de estado en VHDL. Les voy a mandar un videíto para que lo vayan viendo. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Cómo? Uno de los chicos en el chat preguntaba si en el parcial la parte de VHDL la tenemos que escribir en la hoja. Bien. Normalmente
Si yo les doy para que ustedes escriban algo, lo que les doy para que escriban es una tabla de verdad o una ecuación. Algo simple. Si les doy una máquina de estado, le doy la máquina de estado para que la analicen. Eso les voy a enseñar el sábado. O sea, te doy una máquina de estado y te digo qué hace. Y vos tenés de la máquina de estado, tenés que saber pasar al diagrama de estados y transiciones. O, bien, la otra es, te doy una descripción en VHDL de un circuito combinacional y vos lo tenés que implementar. Esos circuitos combinacionales, ustedes los pueden ver en MSI, y en MSI hay una cantidad muy grande de descripciones de componentes y de descripciones de algunos circuitos. Bueno, hay circuitos condicionales que están en la última parte de MSI. Ustedes lo pueden ver ahí, porque tienen las guías completas, y si no tuviesen la guía completa, me mandan un mensaje y a deaservice@gmail.com y yo les mando la guía de MSI a todos. Cualquier duda que tengan, a deaservice@gmail.com. ¿Correcto? Bien.